Buenas noches, yo soy la doctora Susan Rimondo. Bueno, primero agradecer al doctor Borges por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este caso. Bueno, sin más, voy a empezar. Esta es una paciente de sexo femenino de 20 años de edad que nació en Bagua Grande y vive actualmente en San Juan del Lurigancho, en Lima. Llega al Instituto Nacional de Oftalmología, ingresa por consultorio general el 19 de noviembre del año pasado con un cuadro de 3 meses caracterizado por una disminución de agudeza visual en ambos ojos. Ella refiere que ha sido tratada hace 3 meses en el Hospital 2 de Mayo con unas gotas de latanoprost y timolol que se las ha acabado hace una semana. Como antecedentes, ella tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea juvenil que fue diagnosticada en el Hospital del Niño cuando ella tenía 5 años. Tuvo múltiples hospitalizaciones y manejos agresivos. Actualmente la paciente está con una enfermedad estable manejada con metrotexate semanal, hidroxicloroquina y prednisona en 5 miligramos por día, además de ácido fólico y sulfato ferroso. Al examen oftalmológico, la paciente presenta una agudeza visual en ojo derecho de no percepción luminosa. En el ojo izquierdo cuenta de 2 metros que mejora con el pinhole a 20/200. La presión intraocular está en 22 y en 30. Tiene una córnea clara, sin alteraciones. A la gonioscopía el ángulo está abierto, no se aprecian neovasos. El iris y en la cámara anterior no hay lesiones, no hay celularidad, el cristalino también está transparente y a nivel de la esclera se evidencia un adelgazamiento con una tinción azulada en 360 grados en ambos ojos. En el fondo del ojo derecho se aprecia un nervio óptico pálido con una excavación de 1, mientras que en el ojo izquierdo la excavación es tanto horizontal y vertical como de 0,9, con una retina adelgazada. Esta es la foto clínica de la paciente. La paciente viene en silla de ruedas, no se puede movilizar porque tiene una artritis deformante. Como pueden evidenciar, el tinte azulado en toda la esclera, tanto inferior como superior de ambos ojos. Con un estado de refracción, el ojo izquierdo con una esfera de -10 mejora hasta 20/100. Entonces se plantea en esta paciente como diagnósticos un glaucoma secundario a corticoides en ambos ojos por los múltiples tratamientos que ha venido utilizando, a descartar un glaucoma asociado a la escleritis en ambos ojos, la presencia de escleromalacia, un ojo único, ojo izquierdo, ya que el ojo derecho está en NPL, una artritis reumatoidea juvenil en tratamiento, actualmente estable, controlada y con un pronóstico visual reservado. En consultorio se le inicia el tratamiento tópico con timodorso, brimonidina y latanoprost. Se le controla la presión intraocular al cuarto día, teniéndose 30 y 28 tanto en ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente. Se le agrega acetazolamida, una tableta cada 8 horas y ya se le solicitan exámenes prequirúrgicos y campo visual para un manejo quirúrgico. Dentro de los campos visuales, podemos ver que en el ojo derecho está abolido todo, está abolido completamente, y el ojo izquierdo con un estímulo 5 tiene una isla central, ¿no? Igual en la imagen de la OCT se puede observar la reducida capa de fibras nerviosas en ambos ojos con una relación, pues, como ya evidenciamos clínicamente, de 0,9. La córnea, sin embargo, tenía una buena densidad celular, 2.979 células, con polimagatismo de 34, pleomorfismo de 42 y un grosor corneal de 569 micras. Entonces, estamos ante un cuadro de una paciente joven con un glaucoma terminal, como ya vimos, en un ojo único, un estado fáquico y además que tenía una escleromalacia, que no respondía a un tratamiento médico máximo con 5 drogas, 4 tópicas, acetazolamida bioral. Entonces tenemos que pasar al siguiente paso, que es el manejo quirúrgico. Debido a que la escleromalacia en esta paciente no era tan severa, primero se optó por realizar una intervención láser de tipo subciclo. Nosotros contamos con el Supra 810, así que le hicimos una subciclo con 2000 miliwatts de energía con un duty cycle de 31.3%, 80 segundos a nivel superior y 80 segundos a nivel inferior.
La paciente en su primer día posoperatorio, bueno, persistía con la presión en 29, así que manejamos el tratamiento máximo, además del corticoide que se lo agregamos cada 2 horas, ya que presentó un Tyndall de 4 cruces con una inflamación un poco fuerte, ¿no? A la semana se le controla y la presión baja a 13, el Tyndall también disminuye, aún así nosotros le mantenemos el corticoide y las gotas antihipertensivas. Ya en su siguiente control, la presión intraocular se vuelve a incrementar a 27, entonces nosotros ya estamos pensando en realizar una segunda intervención quirúrgica porque la presión no se controla y por el contrario está subiendo, ¿no? Está con tratamiento médico máximo y después de una subciclo, aún así la presión está en 40. Entonces decidimos realizar una segunda intervención. En este caso se buscó la zona de esclera con un mayor grosor y se planteó realizar una cirugía de trabeculectomía. El 15 de enero de este año se realiza una cirugía de trabe con mitomicina por 2 minutos, felizmente sin complicaciones, y esta es la evolución de la paciente. Al primer día posoperatorio, la presión estaba en 10, la cámara estaba formada, tenía flare 4 cruces, la ampolla era difusa, había un poco de ifema, no había Seidel y se manejó con prednisolona y moxifloxacino cada 3 horas. Al siguiente control, que fue a los 5 días de posoperado, la paciente refiere que le baja la visión. Nos presenta una presión de 2, la cámara formada, no había Seidel, la ampolla estaba mm, bien amplia, no había un desprendimiento coroideo en el fondo de ojo, más sí un edema macular. Entonces se decide con el doctor de colocarle un parche con torunda por 2 días seguidos con previa tropinización de la paciente. Es así que la presión empieza a subir simplemente con el uso del parche ocular hasta que ya después del mes de operado, la paciente mejora la agudeza visual a 20/400. Recordemos que es una paciente miope alta. La presión se mantiene en 7,2 con una córnea clara, ya sin celularidad, con una ampolla formada, con un 6 del negativo y solo con manejo de lubricantes, ¿no? Esta es la foto del primer mes posoperatorio de la paciente y hace unas cuantas semanas ha sido controlada en su quinto mes posoperatorio. La agudeza visual con correctores llegaba a 20/125, la presión se mantenía en 7, en el fondo de ojo la mácula estaba sin ninguna alteración, la retina estaba aplicada y solo tenía el manejo de lubricantes cada 4 horas. Esta es la imagen de su OCT donde podemos ver que no hay ningún edema macular y ningún otro compromiso a nivel posterior, ¿no? Entonces, a raíz de este caso, pues voy a hacer una pequeña revisión con respecto a la escleromalacia. La escleromalacia perforante también es conocida como escleritis anterior necrotizante sin inflamación. Se presenta clínicamente como un tono azul negruzco que es visible a través de una esclerótica delgada y esto es causado por un daño autoinmune a nivel de los vasos epiesclerales y esclerales, donde hay depósitos de complejos de antígeno anticuerpo mediados por hipersensibilidad de tipo 3. A su vez, hay una inflamación crónica mediada por citoquinas como el factor de necrosis tumoral, alfa, la interleucina 6, que van a degradar la matriz extracelular de la esclera haciendo que ésta se adelgace, teniendo en casos extremos, como ven en esta imagen inferior, con la protrusión de la uvea que ya está cubierta solo por una capa fina de conjuntiva, ¿no? Está asociado muy frecuentemente a enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea a la cabeza, como es el caso que he presentado, pero también la podemos ver en lupus, periarteritis nodosa, granulomatosis con polangeitis, enfermedad de Behçet, entre otras causas. La asociación de glaucoma y escleritis es poco común, aunque se describe que hay una prevalencia de hasta un 12%. Y las causas de por qué se desarrolla glaucoma en estos pacientes es multifactorial y se puede deber primero a una inflamación crónica, ya que va a haber un daño permanente a nivel de la malla trabecular, incluso aunque la escleritis esté en fase quiescente. También se sabe que hay una cicatrización y fibrosis de las vías de salida del humor acuoso posterior al canal de Schlemm, ¿no? Estamos hablando de los conductos colectores y los que vienen después. También se ha visto que en pacientes con escleritis posterior puede causar un glaucoma por cierre angular secundario
y también otros mecanismos asociados, ya que estos pacientes tienen un tratamiento corticoideo altos y a veces prolongados, es decir, desarrollan un glaucoma secundario inducido por corticoides. También por el cuadro de uveitis hay muchas sinequias anteriores periféricas y casos de neovascularización angular que también van a sumar a que se produzca el glaucoma. Como primera opción quirúrgica, nosotros habíamos planteado el láser micropulsado, ya que es un procedimiento, como sabemos, con láser diodo de 810 nanómetros que se utiliza para reducir la presión intraocular. En este caso lo pudimos utilizar ya que el adelgazamiento escleral no era severo. Entonces, sí se ha reportado casos del uso, ya que este procedimiento es no incisional y minimiza el estrés sobre una esclera que ya está comprometida, como en el caso de nuestra paciente, ¿no? Se ha demostrado que el uso del láser micropulsado es efectivo tanto para glaucomas primarios como secundarios, uveíticos, y se ha visto que la tasa de efectividad de reducción de la presión intraocular se puede mantener hasta en 33%, incluso a lo largo de 5 años, como lo demuestra este estudio, ¿no? Un estudio curioso que me gustaría compartir con ustedes es este estudio que se realizó para ver qué le pasa a a la conjuntiva, cuáles son los cambios histológicos después de aplicar un láser. Este estudio fue realizado en Singapur, se hizo en 10 conejos, a los cuales todos los 10 ojos izquierdos se mantuvieron como controles. A 5 ojos derechos les colocaron láser micropulsado y a 5 ojos, a los 5 otros ojos derechos le colocaron un láser continuo, ¿no? Una ciclofotocoagulación continua. Como se pueden ver acá en las imágenes de los cortes histológicos que se hicieron al mes del tratamiento con los láseres, el primer grupo de imágenes pertenece al grupo control, a los 10 ojos izquierdos. El siguiente grupo de imágenes son a los 5 ojos sometidos al láser micropulsado y los otros son a los 5 ojos sometidos al láser continuo. Como se puede ver, a partir del láser micropulsado ya hay fibrosis, ya hay pérdida de células de las Glovet Cell, hay una inflamación y proliferación de miofibroblastos, tanto en el láser continuo como en el micropulsado, siendo en el continuo un poco mayor. Sin embargo, en este estudio se concluye que el láser micropulsado va a causar inflamación y cicatrización conjuntival, que va a ser obviamente mayor en comparación al grupo control, pero va a ser muy similar con la ciclofotocoagulación continua, ¿no? Dado que estos factores de riesgo de fibrosis y de falla en la ampolla conjuntival, se requieren pues más estudios para ver cómo es que afecta este láser a la conjuntiva y si esto va a producir cambios importantes que nos van a alterar o no la supervivencia de nuestra ampolla, ¿no? Bueno, en nuestro caso, como pudimos haber visto, felizmente la ampolla, a pesar de que nosotros le hayamos hecho una terapia subciclo antes a la paciente, después de 5 meses de operada, aún sigue viva, ¿no? Aún sigue funcionando nuestra ampolla. Bueno, también voy a presentar otros casos, como por ejemplo en el manejo de la trabeculectomía. Esta es una paciente mujer de 68 años que tiene una escleritis idiopática, que tenía una presión de 39 con terapia máxima, llámese timolol, bimatropros, brinzolamida y acetazolamida, en la que los cirujanos vieron que tenía una zona de esclera, digamos, un poco más ancha y decidieron realizar una trabeculectomía con mitomicina, pero por 1 minuto. Eh, Le hicieron 2 suturas liberables, manejaron a la paciente con corticoides tópicos vía oral y la presión se mantuvo en 6 milímetros de mercurio con una ampolla filtrante adecuada, como se puede observar acá en la figura A, que se mantuvo en los 4 meses posteriores que indica el artículo que realizaron a esta paciente, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, esta es una paciente de 41 años que tenía una escleroveitis no necrotizante, que también tenía una PIO alta, que no respondía a tratamiento máximo a pesar de 5 drogas.
esta paciente tenía cuadros de picos de presión de hasta 70 milímetros de mercurio cuando tenía la escleritis activa. Al final lograron realizar un esquema de inmunosupresor sistémico de hidrocortisona con ciclofosfamida endovenoso cada 2 semanas, y cuando se daba esta terapia inmunomoduladora, la presión bajaba hasta 50. Sin embargo, como la escleritis estaba activa, aún ellos no podían hacer un manejo quirúrgico más agresivo. Es por eso que deciden realizar un proceso, una primera cirugía de ciclofotocoagulación, pero con baja dosis de energía, es decir, de 1035 watts por 2 segundos. Le hicieron 7 disparos en el ojo derecho y 8 disparos en el ojo izquierdo, y después de este láser se vio que la presión bajó a 26 y a 30. Y ya después de que lograron contrarrestar esta escleritis activa con el tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor, realizan una trabeculectomía en ambos ojos con mitomicina por 3 minutos, logrando unos rangos de presión que iban de 6 a 14, y esta paciente tuvo un seguimiento de hasta 4 años manteniendo una presión sin necesidad de gotas antihipertensivas. O sea, es muy parecido al caso. Le aplicaron láser y también le hicieron trabeculectomía posterior, con un éxito en el manejo de la PIN. Ahora también se han descrito casos de implantes valvulares y escleromalacia, tanto casos a favor como casos, bueno, de éxito y de fracaso, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de éxito que he publicado en el 2019 de una mujer de 52 años que tiene una escleritis idiopática activa, que a pesar de utilizar todos los medicamentos, como podemos ver, corticoides, ciclofosfamida, ciclosporina, ateoprina, fallaba, no mejoraba el control de la escleritis, y las presiones pues estaban en 26 y en 45 con terapia máxima médica. Es así que agregan el golimumab subcutáneo. El golimumab es un medicamento biológico que es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, asociado también a metrotexate 15 miligramos semanal, logrando una respuesta óptima después de 2 meses de tratamiento con el reumatólogo, ¿no? Con este tratamiento y con el tratamiento médico, la presión se logra establecer a valores de 14 y 28, tanto en ojo derecho y ojo izquierdo. Es así que deciden colocar una válvula de AMED en el ojo izquierdo, y ellos hacen un control de la presión a la semana, evidenciándose de 8 milímetros, ¿no? Pero no nos dicen qué pasa después, ¿no? O sea, solo nos dan la presión después a la semana. Este caso, sin embargo, también es una mujer de 35 años de la India que tiene una escleromalacia perforante idiopática. Es un ojo único, como el caso que tuvimos nosotros, con una presión en 32 con tratamiento máximo. Ellos ven una zona a nivel superior temporal que tenía mejor esclera, donde colocan una válvula de AMED, logran un control de la presión que va de 6 a 10 milímetros de mercurio en un seguimiento a los 3 meses. Sin embargo, la paciente acude a los 3 meses y medio con mucho dolor, con baja visión, con ojo rojo, y se puede observar que el plato valvular se extruye, y a nivel de donde estaba el plato valvular hay una amplia necrosis escleral en dicha zona. La presión vuelve a subir, hay una progresión en los campos visuales del glaucoma. Ellos logran colocar un parche escleral. Sin embargo, la conjuntiva otra vez se viene a deanudar, y no mencionan el desenlace del caso, solo ellos indican que están tratando de combatir la escleritis para posteriormente probablemente hacer una endofotocoagulación con láser diodo con cirugía de catarata, ¿no? Entonces, en este caso, pues no fue bien la válvula. Sin embargo, también se reportan ya en la literatura uso de mix y escleromalacia, como por ejemplo estos dos casos publicados. El primero de una mujer de 48 años que tenía Behçet y policondritis con metrotexate, prednisolona, infliximab. Tenía una presión de 24 con tratamiento máximo. Le hacen un GAT de unos 360 grados, y a lo largo del año logra controlar la presión hasta 12.
al igual que otra paciente de 63 años con artritis reumatoidea que hacen una GAT con goniosinectiolisis, logrando una PIO de 11 al año, ¿no? He encontrado también este artículo publicado en el 2025, el cual es una paciente femenina de 56 años, diabética, hipertensa, con escleritis idiopática, glaucoma secundario. La presión intraocular estaba en 30, era también un ojo único. Deciden colocar un iStent porque el ángulo estaba muy estrecho, tenía muchas sinequias y la escleromalacia que presentaba la paciente era bastante pronunciada. Entonces era una paciente ya pseudofáquica, le colocan el iStent en una cirugía, al día siguiente la presión logra bajar a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, a la segunda semana la paciente viene con dolor, la presión se le volvió a subir a 27 y cuando observan el iStent había migrado hacia el espacio subconjuntival. Y ellos indican que el motivo de por qué el iStent migró es que los tejidos esclerales y conjuntivales no estaban capaces o no fueron capaces de anclar adecuadamente este dispositivo debido al adelgazamiento escleral severo y a la inflamación crónica. Además, vieron que este paciente había discontinuado el metrotexate 2 meses antes de la cirugía. Y por último, les voy a presentar este caso de una paciente de sexo femenino de 60 años que tiene granulomatosis con poliangiitis. También un ojo único, un ojo izquierdo, en tratamiento con metotrexate, prednisolona, ciclofosfamida, rituximab. Tenía una cámara estrecha, sinequias 360 grados, la PIO con terapia máxima en 30 milímetros de mercurio. La escleromalacia era extensa y severa en este ojo y había una cicatrización excesiva en el párpado eh, superior que causaba que la esclera inferior esté expuesta por más de 5 milímetros del párpado inferior, ¿no? Entonces, ellos deciden realizar una cirugía de facoemulsificación con endociclofotocoagulación, logrando obtener una presión de 12 con timolol y dorzolamida al año posoperatorio, ¿no? Entonces, como podemos observar, existen en general como conclusiones, ¿no? Existen múltiples mecanismos por el cual la escleritis sí va a asociar a un glaucoma, ¿no? Como los mecanismos que ya mencionamos, inflamatorios a nivel del trabéculo, a nivel postcanal de Schlemm, es decir, por los colectores, asociado a corticoides, por la uveitis que obstruye la malla trabecular, neovasos, sinequias, entre otros. El manejo del glaucoma en pacientes con escleritis siempre va a representar un desafío. Como hemos visto en las distintas series de casos, se han descrito casos exitosos de cirugía, de trabeculectomía, como en nuestro caso, implantes dispositivos de drenaje, GAT y endociclofotocoagulación, y la elección entre las múltiples opciones quirúrgicas para tratar este tipo de glaucoma va a basarse en las circunstancias particulares de cada paciente y de la experiencia del cirujano. Y es muy importante también tener en cuenta de que el paciente tiene que tener un adecuado manejo del estado inmunosupresor, del cuadro de fondo, ya que se ha visto que en todos los casos donde ha habido falla, el estado inmunológico no ha estado muy bien controlado. Por eso, para reducir las complicaciones y lograr una mayor tasa de éxito, pues debemos de ir de la mano de un reumatólogo, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susan. Excelente revisión, bastante llamativa y yo creo que nos dejaría a veces boquiabiertos muchos. Y es a veces como digo, ¿no? A veces no solo para una sola enfermedad hay una sola línea recta, sino como en este caso que vemos que los distintos tipos, ¿no? de microcirugías o implantes o cirugías filtrantes pueden ser las curvas del camino. Entonces, excelente revisión, doctora. Me parece muy interesante, en verdad. A veces uno pensaría que lo último que quisiéramos hacer de repente, escleromalacia es una trabeculectomía, pero mire lo bien que lo ha mostrado y qué buenos resultados está teniendo. Así que excelente por eso. El doctor Rafael, de repente nos pueda
Sí, yo quería mencionar algunos aspectos particulares en este caso. De hecho, estuvimos dándole muchas vueltas a qué opciones quirúrgicas o manejo teníamos con esta paciente. Era una paciente joven que llegaba en silla de ruedas, ya venía ciega de un ojo, una paciente de 20 años que pero básicamente se comportaba casi como una niña por su desenvolvimiento natural, por la artritis, todo lo que había tenido. Muy ansiosa y como ven tenía pues un campo visual tubular con estímulo 5. Entonces realmente acá lo primero que tiene que uno es tratar de ayudarla y como en estos pacientes que si bien no era pediátrica pero era muy joven, muchas veces a nosotros nos llegan pacientes que han venido siendo tratadas en la parte infantil, juvenil y muchas veces los pacientes llegan diciendo, me han hecho 8 operaciones, pasé por uno, por otro. Entonces, la idea en este caso, de hecho, era tratar de buscar una cirugía, un procedimiento que sea lo menos dañino posible, porque en ese caso cualquier cosita, una tocadita o algo así, ya que esta se pierda y bueno, sería completamente frustrante porque automáticamente quedaría ciega esta paciente. Si bien tiene el riesgo al final, como sabemos todos, por un glaucoma a largo plazo, la idea era lograr la menor presión posible sin hacer daño al paciente. Por eso nosotros decidimos en primera instancia probar con la ciclofotocoagulación transescleral. Eh, no llegó desafortunadamente a los parámetros que nosotros queríamos y vimos que se produjo una inflamación relativamente importante después del procedimiento, a pesar de haber sido solo una subciclo. Ante eso, teníamos básicamente dos opciones. eh, Tres en realidad, habíamos planteado. En un primer momento pensé una EPNP, porque era un ángulo abierto, y dije, pues es una opción, pero habría que ver el largo plazo. Es una paciente de 20 años, tiene una expectativa de vida de 60 probablemente. Vamos a ver cuánto dura eso, ¿no? Y sabemos que también estaba la opción de una trabeculectomía o una válvula. Optamos por la trabeculectomía. ¿Por qué? Porque encontramos una zona con menos proporción de escleromalacia en la parte superior que dijimos, bueno, podemos aprovechar esta parte del tejido, porque lo que hace la escleromalacia justamente es quitarnos nuestra materia prima para poder nosotros desenvolvernos en una cirugía, la esclera, ¿no? La conjuntiva, todo eso se ve un poco afectado. Sin embargo, encontramos una zona que estaba relativamente bien y era una paciente que estaba adecuadamente controlada. Entonces, teníamos la otra opción de la válvula, pero en este caso en particular, una paciente joven, fáquica, en la cual tendríamos que poner el tubo en cámara anterior, y como sabemos, a largo plazo, el tubo en estos pacientes en específico, que son miopes altos, escleras delgadas, más la escleromalacia, puede migrar con el tiempo. Vemos muchas veces migraciones en el tiempo. Entonces, esta paciente, por la expectativa alta de vida, sabía que en algún momento eso lo más probable es que ocurra. Y la estaríamos nosotros, en realidad, perjudicando. Entonces, como nos explicaron nosotros en medicina, primum non nocere, ¿no? Primero, no hacer daño. Entonces sabíamos que si no era ahora y quedaría bien el tubo, filtrando y todo lo que quieran, pero el tema es que a largo plazo nos proyectamos porque es una paciente joven y así es como hay que verlo. Los casos de extrusión son frecuentes también en estos pacientes y se descontrola el problema de la escleromalacia. Por lo tanto, optamos por la trabeculectomía como una cirugía eficaz que dominamos y tenemos generalmente buenos resultados, no manejamos muchas complicaciones, sin embargo tuvimos que tener algunas consideraciones especiales para esta paciente. Primero tuvimos que hacerle un flap más delgado, obviamente, porque teníamos una esclera mucho más delgada. Y también usamos un poco menos de mitomicina, pensando que justamente el tejido reaccionaría con mayor proporción. Usamos, bueno, menos tiempo, en este caso solamente 2 minutos. Y eso fue no manejo quirúrgico. Y pensando que si en caso al final tuviésemos dificultades posteriores o hiperfiltración o que se cierre, pues tendríamos finalmente también la opción del implante, ¿no? Pero me pareció que esta cirugía, como trabeculectomía, que como hemos visto, creo que es una de las cirugías que sigue siendo muy importante y quizás la más efectiva, vemos pacientes que tienen a veces décadas y sus trabeculectomías siguen funcionando. Por eso opté
con esa opción y además sabía que se iba a preservar su córnea y no había necesidad de sacar el cristalino, dado que una paciente joven en una cirugía facorefractiva también tenemos riesgos de un desprendimiento de retina. Entonces, bajo todos estos conceptos, todas estas variables, optamos por esta trabeculectomía con las características que les menciono y gracias a Dios está bien, se hizo en un principio una maculopatía hipotónica que se solucionó con un parche con torunda, que bueno, lo hemos practicado bastante en el instituto cuando estaba sobre todo el doctor Vargas, nos enseñó hacer este parche compresivo y que logra presionar la ampolla por un tiempo para lograr un poco de fibrosis. Y efectivamente funcionó, se hizo un par de días y la presión se estabilizó dentro de rangos aceptables, que yo creo están bien porque mi idea era conseguir la menor presión posible con márgenes de seguridad para que esto, pues, en lo posible le dure a largo plazo. Ese es el planteamiento. Y bueno, muchas gracias también, doctora, por la presentación de de las revistas que ha presentado, son muy ilustrativas. No sé, dime, Walter, si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Excelente, Rafa, claro. Excelente. Y bueno, el tema también de reducir la mitomicina es algo bastante importante, ¿no? Solo que a veces cuando es una combinación, no sé, de paciente miope, en una trave, con escleromalacia, con mitomicina, hay riesgo de hipotonía, ¿no? No, no tuvieron en ningún momento, perdón, una hipotonía, nada de eso. Sí, 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 hubo inicialmente una maculopatía hipotónica y justamente por eso nosotros pusimos el parche con ¿Al, torunda ya. para cicatrizar un poco la zona ¿Al del cuánto FA, tiempo resolvió? en 48 horas. 48, espectacular. Sí, en 48 horas se mantuvo. Y bueno, esto nos da, bueno, y siempre pensando también en los tratamientos progresivos, ¿no? O sea, comenzamos con un láser, tenemos la opción de la trabeculectomía y finalmente podría quedar la otra opción del tubo. Mientras esto funcione, pues nos manejamos ahí, pero yo creo que esto va a hacer que a largo plazo tenga menos necesidad de nuevos procedimientos, ¿no? Como te digo, hay trabeculectomías que duran mucho tiempo. Porque he tenido pacientes que se le ha puesto válvulas en pacientes miopes altos, y no necesariamente con escleromalacia, pero se ve, a veces se adelgaza el tejido y se producen muchas veces extrusiones o migraciones del tubo hacia la córnea. Entonces ya es una segunda intervención. Y esta paciente en particular era muy ansiosa, la familia también, y no tenía muchos recursos, así que bueno, optamos por esto como una posibilidad y una solución final que esperamos que se mantenga así, ¿no? Profe, ¿y no pensaron en hacerle, bueno, si el ángulo está bastante bien, hacerle un gap o quizás un Sí. cajuc? ¿O qué? Sí, 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 se pensó también, pasó por nuestra cabeza. Sin embargo, como has visto, el glaucoma era bien avanzado, era tubular, con un estímulo 5 ojo único. Y en general, estas cirugías de MIG están más indicadas en pacientes que tengan una progresión hasta el leve a moderado, ¿no? Quizás no fue una opción que podríamos considerar como muy definitiva a largo plazo. Optamos por eso, por algo que sea un poquito más agresivo para un resultado más efectivo también. Excelente. Tenemos una pregunta de la doctora Marita García. Nos dice, buenas noches. En este caso, ¿se pudo haber colocado el láser subciclo con menos poder por la esclera adelgazada para reducir la inflamación postoperatoria? Ese casos muy interesantes y desafiantes. Sí, claro, exactamente. La idea era tratar, o sea, reducir nuestros parámetros haciendo un cálculo un poco eh, al ojo, digamos, ¿no? Pensando cuánto puedo reducirle en base a que está adelgazada la esclera. Pasó por nuestras cabezas, pero la verdad que lo que buscábamos es tratar de reducir la presión y si bajábamos parámetros nos arriesgábamos a que no funcione con mayor razón. La idea era algo que funcione. Entonces, como vieron, a pesar de que tuvimos unos parámetros relativamente, bueno, dentro del grupo, dentro del rango normal, tuvo una efectividad de una semana, un poco más, y después nuevamente volvió a subir, ¿no? Así que sí, pensamos en algún momento, pero consideramos los valores normales para el manejo. Hola, hola Rafa, Hola, Walter, ¿qué ¿cómo tal? estás, Primero, Santiago? felicitaciones por el caso. Es un caso realmente desafiante y haberlo resuelto siempre merece una felicitación. Por otro Gracias. lado, es siempre necesario puntualizar que no todos los casos van a ir igual, ¿no? O sea,
hay una cuota ahí de igual de que siempre vamos a tener que lidiar con alguna complicación, ¿no? Y estar preparados para ello, ¿no? Son casos que uno y otro pueden ser completamente distintos, ¿no? Lo primero es que yo diría es que definitivamente dependiendo de todo ese balance que ha hecho Rafa con relación al caso, hay que tomar en cuenta que los procedimientos ciclodestructivos, sean micropulsados o sea onda continua, tienen siempre un riesgo de inflamación. Así Entonces, es. si el paciente ha partido con un caso inflamatorio, tiene un caso inflamatorio, tenemos el riesgo de que este cuadro inflamatorio aumente, ¿no? Porque dependiendo de cuál sea la causa, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso cuando se toma la decisión de hacer un procedimiento de ciclofotocoagulación, sobre todo transescleral. Y lo que decía Marita es importantísimo, ¿no? Considerar el grosor de la esclera, porque nos han enseñado que, por ejemplo, cuando tenemos ampollas filtrantes, no pasemos por la ampolla filtrante porque obviamente hay un adelgazamiento de la esclera. Entonces, tomar en cuenta la energía, los parámetros, para tomar en cuenta eh, qué qué puede ocurrir. Muchas de las veces cuando aplicamos láser, la primera, ese bajón que ocurre, es inflamatorio, efusión uveal que ocurre, y por eso es que tenemos como una luna de miel inicial de un mes, donde luego que se resuelve la efusión de la uvea, tenemos pues obviamente nuevamente un aumento de la presión, ¿no? Y por eso en muchas revisiones la ciclofotocoagulación, sobre todo micropulsada, hay que repetirla, ¿no? Pero en este caso obviamente si hay un proceso inflamatorio, yo tendría mis reparos en empezar con un procedimiento de ciclofotocoagulativo. Obviamente lo que ha explicado Rafa es totalmente válido, ¿no? Hay que tomar una decisión, hay que ver cuál es el camino y por ello se tomó esa decisión, ¿no? Por otro Sí. lado, Ujú. la trabeculectomía, también el uso de mitomicina en estos casos hay que tomarlo con pinzas porque definitivamente no tenemos la idea de cómo va a evolucionar la escleromalacia a futuro. O sea, también hay que tomar en cuenta eso, que la escleromalacia puede seguir aumentando y obviamente nos traería más problemas el hecho de haber puesto mitomicina en el único pedacito de esclera que todavía quedaba y que puede causar algún problema a futuro. Eso también es un tema a considerar y a pensar. Y por último, lo que explicaste, o sea, yo hubiera preferido un implante dispositivo de drenaje, valvulado o no valvulado, según las preferencias. Eh, Ahora que existen los de tubo más delgado, quizás podríamos tener mayor éxito en ese aspecto de la paciente que es fáquica y evitar la migración. Y siempre hay una técnica para recubrir la zona de escleromalacia inferior al tubo y superior al tubo, que es la técnica de sándwich, para cubrir el tubo de una manera y evitar la extrusión de tubo en esos casos tan puntuales, ¿no? Repito que es obvio que todo lo que ha pasado por la cabeza de ustedes para plantear el caso ha tenido que partir de esa individualización de cada caso y nuevamente éxitos por haberlo resuelto de esa manera tan genial, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de la ciclofotocoagulación, por supuesto, se pensó que eso podría reactivar en un grado. Sin embargo, pensamos que era dentro de todos los mecanismos más inocuos para el caso como ella. Ahora, normalmente nosotros manejábamos 2000 miliwatts en un inicio, como saben que después los parámetros de la ciclofotocoagulación pasó hasta 2.5. En realidad usamos normalmente 2500. En este caso sí hubo una pequeña reducción entre los parámetros, se usó 2000. Pero claro, tampoco queríamos irnos demasiado bajos porque la idea era tratar de conseguir alguna efectividad. Em, con respecto a eso, sí, o sea, podríamos considerar que hubo una pequeña reducción dentro de nuestros manejos usuales, por lo menos, ¿no? Ahora, en cuanto respecto así al implante valvular, sí lo consideré como una última posibilidad, porque sí considero que puede modificarse efectivamente la escleromalacia, podría reactivarse, debilitar la esclera y producir temas de extrusión, miraciones que al final podría generar complicaciones futuras irreversibles, ¿no? Con un proceso de una alteración en una pérdida de transparencia de la córnea, ¿no? Una pérdida de células endoteliales. Y con respecto a lo que planteas también,
Por supuesto, el hecho de generar una ampolla en una trabeculectomía, en una escleromalacia, si tenemos una escleromalacia que nuevamente se reactiva, por suerte esta paciente está bien controlada y tiene un buen manejo, pero sí, consideramos que eso puede ser. ¿Y qué podríamos tener ahí? Podría ser una hipotonía. En esos casos podríamos manejarlo con una inyección de sangre, por ejemplo, en la ampolla, o si se adelgaza mucho la ampolla, también podríamos considerar un recubrimiento que tenemos conjuntiva para hacerlo. O sea, sí estábamos pensando en esas posibilidades en caso también se produzcan estos inconvenientes a largo plazo. Sí, Rafa, es cierto, ¿no? O sea, yo pienso en justo lo que estaba comentando al principio, ¿no? A veces si nos guiamos solo en lo que tenemos ya descrito, realmente podemos estar evitando a veces muchas cosas, pero a veces esto no es un camino recto, sino con curvas. Y en este caso, por ejemplo, yo también, por ejemplo, hubiese hecho lo mismo de Santiago, hubiese puesto un dispositivo de drenaje, de repente no valoró, y ahora que no está de moda el ST, bien, pero mira, qué buenos resultados hay. Entonces, ¿eso qué nos indica, no? Que, claro, no es para todos los casos, pero es de acuerdo a hacerlo de una manera muy individual, evaluando así como vienen hechos ustedes cada paso, cada punto, los pros, los contra de cada paso que se ha hecho, y finalmente los resultados son bastante buenos. Ahí tenía una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el campo visual hubiese estado de repente en un glaucoma moderado? O sea, pues estaba comprometido, Claro. pero no tanto que una presión de relativamente 30. ¿El manejo quizás lo hubieses hecho igual? No, O, no. La cosa cambia, ¿no? En un glaucoma moderado tenemos más opciones, ¿no? Sí podríamos haber pensado posiblemente también en una cirugía mix. También hubiese optado también por una EPNP. Y si hubiese sido pseudofáquico, quizás sí me hubiese orientado más directamente por un implante valvular. correcto. Ujú. Súper bien, Rafa. Excelente. Vamos a ver si hay más preguntas en el chat. Ah, una cosa adicional que siempre tenemos en estos pacientes cuando ya no nos quedan opciones, porque desgraciadamente a veces llegamos a puntos muy avanzados, y que un tiempo lo tuvimos en el instituto, que es la endociclofotocoagulación escleral, que lo mencionó la doctora, y desafortunadamente ya no lo tenemos, pero también hay que considerar esa posibilidad como manejo en estos pacientes y quizás sea el último recurso que podemos nosotros manejar. Sí, la DCP es muy buena. Sí. Funciona bastante bien, pero el tema siempre va a ser el tema inflamatorio, ¿no? El posoperatorio. Exacto, ese es el punto en contra que tenemos con eso. Bueno, y siempre guiarlo, como dicen, bien de la mano con el reumatólogo, ¿no? Realmente Totalmente. se les indica o le indicaron al paciente que se le iba a hacer procedimiento para que el reumatólogo haga algo más, que le dé de repente más inmunosupresores o algo, o lo maneja En bien. realidad, bueno, ella tenía un buen manejo con el reumatólogo, su esclerodermalacia se mantuvo inactiva, estuvo en controles durante los procedimientos y ella no deja su tratamiento y se mantiene bien porque básicamente es guiada por el padre, que es el que la tiene siempre en atenciones médicas. Ok. Y de repente la pregunta más difícil, Rafa, no quiera, pero se cicatriza. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿O cuál sería tu siguiente paso en este caso? Ya, justamente por eso planteamos la trabeculectomía, porque el siguiente paso sí sería un tubo. Ya no nos quedaría otra opción, o la endociclofotocoagulación, que no la tenemos desafortunadamente nosotros disponible, pero sería la alternativa para manejarse. Pero haciéndole una cirugía de faco previa. Ese es el punto, porque también es un riesgo de desprendimiento de retina en mujeres jóvenes hacer una cirugía de faco en cristalinos transparentes, ¿no? O sea, todo implica riesgos, entonces lo que tratamos acá es correr el menor riesgo posible. O sea, no me imagino hacerle la cirugía de faco, poner el tubo y sacarle perdón, y que tenga un desprendimiento. No, no, en ese caso sí entraríamos con un implante valvular sin necesidad de hacer la cirugía de catarata, perdón, de cristalino transparente, ¿no? Sí, pues en verdad es un caso bastante Claro. complejo porque, Rafa, con ese campo visual Ujú. uno hay que pensarla muchas veces hasta hacer hasta un ciclo foto. O sea, hacer cualquier cosa en verdad es peligrosísimo. Así que Así interesante. es verdad. Y se sumaba cosas que de repente no se ven en la muestra del paciente, que era una paciente ansiosa, engreída, lloraba, entonces el papá también se ponía ansioso, venía de otros lados y cosas que habían pasado y no le daban solución. Entonces todo eso suma también primero a tratar a un paciente en lo posible como si fuese un familiar tuyo, porque de alguna forma también te identificas con
personas jóvenes, con hijos, con gente de esa edad, que te tienes que poner todo de tu parte para, primero, no causar daño, ¿no? Y tratar de darle solución al paciente. Perfecto, Rafa. De repente la doctora Susan quiere agregar algo más. Bueno, como estuve revisando, si digamos esa trabeculectomía falla, no, yo también podría pensar en la opción del GAT en esta paciente, como un manotazo de ahogado antes de ir hacia la válvula. No sé qué opinan ustedes que manejan más los GATs. Bueno, lo que pasa es que como bien dijo Rafa, el tema del GAT normalmente está guardado para leves a moderados, ¿no? Pero claro, a veces un manotazo ahogado y uno, bueno, em, yo he hecho en algún momento un GAT a pacientes con glaucoma avanzado, no es lo indicado, pero era antes de, ¿no? Darle su último respiro, por decirlo así. A veces van bien y si no, bueno, lo tienes que pasar al siguiente nivel. No sé qué opina Rafa al respecto. Sí, es importante esa pregunta porque, bueno, tratar de dar, o sea, no tenemos muchas armas, desgraciadamente, en ojos como estos, ¿no? Entonces, por eso yo me fui por una cirugía que sé que es efectiva y que la manejo bien. No manejo tanto yo la cirugía de los MIC, estoy recién en término medio, entonces opté por lo que se describe y que en mi experiencia sé que da resultados efectivos que puedes más o menos controlar en el postoperatorio. Como preguntaron hace un rato, creo que si en caso fuese moderado, quizás hubiésemos considerado eso y tendríamos tiempo nosotros para tomar decisiones. En el caso de esta paciente, la idea era buscar unas presiones bajas de inmediato porque no nos da tiempo para tomar decisiones. Mantener presiones altas durante unos meses más, probablemente la paciente ya hubiese llegado ciega. Y como escuchamos la última vez en el Congreso, desgraciadamente muchas veces a los pacientes le preguntan, ¿qué vas a decirle a un paciente cuando ya sabes que se va a quedar ciego? ¿Y qué? Y la respuesta que me sorprendió en realidad un poco es decirles, bueno, no hay nada que hacer. Y bueno, hay que intentar hasta el final y darle esperanza al paciente, ¿no? Pero desgraciadamente hay casos que van a llegar y hay que tratar de evitar llegar a ese punto del no retorno, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con eso. Santiago, de repente algunas palabras, de repente finales, Santiago. Yo creo que está manejando todavía. Sí, Sigue en el carro. vive lejos, creo. Tu audio. Tu audio, Como le digo, ahí. siempre son casos muy desafiantes, ¿no? O sea, no podemos decir esto yo lo hago, esto no. Eh, yo creo que lo que ha hecho Rafa es espectacular, ¿no? Vuelvo a decirlo. Ahora, yo sí tendría una acotación, ¿no? Esto, eh, por ahí que también hay que tratar de manejar siempre las cirugías que uno hace mejor, es lo que dijo Rafa. La Así es. trabeculectomía y la no penetrante son cirugías que él hace muy bien, que sabe que va a ganador y que de repente si se va a otro tipo de cirugías que pueden ser más populares o algo que de repente esté en boga, Así es. podríamos tener un fracaso, ¿no? Y es nuevamente entrar al ojo. Y GAT, hay que considerar que esta paciente es una paciente fáquica, ¿no? Y que obviamente es un reto mayor el entrar a cámara anterior y lo mismo para la endociclo fotocoagulación. Entonces, la endociclo, las cirugías angulares tienen un nivel de dificultad y obviamente la endociclo es imposible hacerla si no es un paciente pseudofáquico. Entonces, definitivamente ahí no había muchas opciones de cirugías angulares de una endociclo, ¿no? Considerando esa paciente, habría que hacerle una cirugía de catarata, una FACO al mismo tiempo, ya complicamos un poco el cuadro o algo distinto, entonces consideremos eso. Por ello creo que el hecho de hacer una cirugía escleral, sea una no penetrante, sea una trabeculectomía o un implante de dispositivo de drenaje, creo que era de las cosas más acertadas. Así que nuevamente, solamente para poner esa acotación con respecto al caso, que era una paciente fáquica y que eso también determina las decisiones.
Y digamos que se puede hacer una cirugía angular en un paciente fáquico, pero tenemos también el riesgo de que se forme mayor catarata y que nos obligue luego a entrar a hacer una cirugía de faco, ¿no? Ujú, exacto. Aunque igual se le va a hacer la catarata más rápido ya con la trave, pero bueno, pues puede demorar años, de repente, si es que uno entra en una microcirugía y puede estar tocando el cristalino. De repente, Rafa, unas palabras finales, un mensaje final. En verdad, yo nuevamente te felicito porque me parece espectacular y lo que dices, lo que uno domina, lo hace y va a la segura. Unas palabras finales de repente para cerrar. Sí, bueno, ante nada, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a la doctora Susan Raimundo, que está haciendo una excelente pasantía de fellow en el instituto. Justamente hoy día tuvimos la oportunidad de hacer una cirugía no perforante y comenzamos viendo para que empiece a hacer una parte, le dije, bueno, los flash, después yo continúo y la verdad, en su primera intención de una EPNP la hizo perfecta, de cabo a rabo, con implantes de Snopri, la verdad la felicito porque también está yendo bastante bien con eso. Así que eso es un ejemplo de que también las curvas es relativa, ¿no? O sea, todo es cuestión de también de tener una orientación para que puedan manejarse en este tipo de cirugías con buenos resultados, que tienen poco margen de riesgo. Y a eso voy en el sentido de que siempre hay que tratar de hacerle al paciente lo que menos riesgo le conlleve y que mejores resultados. Lo que mencionaba también Santiago, efectivamente, cuando estamos en una curva de algo no podemos ir a la aventura y decir por la moda, porque esas son falacias, ¿no? De populum, que uno piensa que porque esto se hace tiene que hacerse, porque lo dijo. No, uno también tiene que basar en su experiencia, sus resultados y en su propio criterio para manejarse. Entonces, creo que hemos manejado este caso bastante bien. Creo que le hemos dado una cirugía que permite que tenga todavía más opciones. Quizás si hubiéramos hecho el implante ya no tendríamos otras opciones. Todavía tenemos unas más para hacerle seguimiento en el tiempo a esta paciente. Así es. Una última cosa, Walter, quiero, como dices, ya generar el cierre, nuevamente felicitar al grupo de Lino, a Susan y a Rafo por el excelente caso. Eh, Agradecer a todos la presencia, como siempre, el tercer miércoles de cada mes vas a estar desarrollando estos webinars de parte del capítulo Sociedad Peruana de Glaucoma. Tenemos siempre esta disposición. Como mención, estamos justo un grupo de nosotros yendo a presentarnos, a representar al Perú en el Congreso Mundial de Glaucoma, justo la próxima semana. Eso para quienes tengan la oportunidad de ir, bueno, nos buscan el miércoles a las 9 de la mañana. Estamos todos ahí en la ciudad de, vamos a estar en Hawái, presentando nuestra experiencia y representando de alguna manera al grupo de glaucoma del Perú, ¿no? Este, Así que nada, para decir que estamos siempre presentes, de alguna manera, no solamente a nivel nacional, sino también siempre tratando de dejar la valla muy alta a nivel internacional, como seguramente todos los representantes de Perú siempre lo intentan hacer en los diferentes congresos que se presentan. Así que nada, decirles que sean siempre bienvenidos al capítulo de glaucoma, que sigamos aportando y como ahora se ha dado, los nuevos talentos, entre comillas, los nuevos especialistas en glaucoma a futuros y los que están haciendo el fellow tienen también una puerta abierta en nuestro grupo, en el capítulo, para que sigan mostrando su expertise y de alguna manera puedan ir también haciéndose presentes como especialistas de glaucoma del Perú. Nada, agradecerles nuevamente y gracias, Walter, por la moderación y a todos ustedes por la, por estar atentos a esta presentación. Muchas gracias, Santiago, por esas palabras. Bueno, vamos a ver el cierre de esta charla y bueno, como dijo el doctor Santiago, todos son bienvenidos, casos clínicos, charlas, todo lo que necesiten, por favor, se comunican con cualquiera de nosotros, los integrantes del capítulo, que estamos abiertos para absolutamente todo. Así que les deseo buenas noches, muchas gracias, Susan, te felicito, Gracias. excelente, lo estás haciendo excelente. Y con ese profesor como Rafa, mejor aún. Así que Rafa, un fuerte abrazo, muchas gracias por la Gracias. participación y muchas gracias por el apoyo con estas charlas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas Nos Gracias vemos. a noches. todos, nos vemos. Hasta luego.